Ah, bueno. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias al equipo de Somos por la invitación y por este trabajo con este tipo de charlas de impacto social y súper útiles. ¿Vale? Pues, bueno, eh, pues eso, hoy quiero compartir esta charla que le hemos llamado, bueno, en modo on, educando en la era digital. Voy a probar si ya funciona. Sí, vale, pues ya está. Oye, muchísimas gracias. Eso es, educando en la era digital. Aquí tengo en la esquina superior derecha, he dejado un asistente que yo cariñosamente le he llamado Alex. Ya sabéis que tenemos Alexa, así que pues a este que nos va a acompañar, yo le he llamado Alex, él va a estar con nosotros durante toda la charla, ahí en una esquinita, lo ponemos, ¿vale? Y quiero hacer un disclaimer, quiero hacer una aclaración antes de empezar. Este tema de la educación digital y de la tecnología no es un tema sencillo, sobre todo cuando ya entran niños en medio, adolescentes, se vuelve complejo, entre otras cosas porque las decisiones que tomes hoy, buenas o malas, pueden tener repercusión, ya no solo en hoy, sino a 10 años vistas, a 15 años vistas. Entonces, analizar el tema implica pues un análisis multidisciplinar. Entonces, yo voy a estar hoy hablando o tratando el tema desde un enfoque mayormente tecnológico, porque es a lo que me dedico, es mi área de expertise, pero sé que también el tema tiene un área médica, clínica, en el que, bueno, se analiza las implicaciones que puede tener para un niño que esté a cierta hora conectado con un tablet, con este tipo de aplicaciones, pero como no es mi área de expertise, pues yo voy a bordear un poquito eso y lo voy a usar de hecho como introducción, pero que sepáis que yo le voy a dar un enfoque más bien tecnológico, técnico al tema, ¿vale? Pues muy bien. Mientras preparaba la charla, cuando Isabel me comentó, estuve, bueno, pues investigando un poco por lo que comentaba antes, porque sé que no es solo un tema tecnológico, hay otras áreas implicadas y bueno, tenía que enterarme bien de los diferentes enfoques y bueno, y ver qué iba a compartir. Y estuve mirando muchas cosas en YouTube, pues entrevistas, podcasts, análisis, notas de prensa y observé un patrón interesante. La mayoría, yo diría el 85% de las entrevistas, charlas sobre este tema, educación en la era digital, primero eran enfoques que no venían desde el área técnica, sino que venían desde el área médica, generalmente. Y en los artículos de prensa, pues los argumentaba pues un periodista o lo que sea. Con lo cual podía tener cierto sesgo hacia un lado o al otro. Y por otra parte, me di cuenta que había un patrón que se repetía constantemente. Primero, te los resumo muy rápido. Primero, en todos ellos, en la introducción se daban algunas estadísticas, algunas métricas sobre cómo los niños, adolescentes están usando la tecnología, cuántas horas se pasan al día. Luego, pasaban a un segundo plano en el que se comentan pues las implicaciones que tiene eso. La mayoría de esas implicaciones eran negativas, que no duermen bien, que luego les afecta la interacción social, tal. Y como último paso de ese patrón que yo identifiqué, era que normalmente se recomendaba, pues, disminuir, da igual el número de horas que habían dicho en la estadística inicial, en algunos dicen 2 horas, los niños pasan 3 horas o pasan 5, da igual, todos concluían que hay que disminuir ese tiempo de pantalla porque podía generar una serie de consecuencias negativas. Ese fue el patrón que observé. Y claro, nosotros como padres, que estamos bombardeados constantemente de esto, o sea, en un minuto te he resumido el 80%, 85% de los vídeos que vas a ver en YouTube y de los estudios que van a ver en Internet. Y claro, uno se preocupa, dice, si en este panorama esto le genera un montón de consecuencias negativas a mi hijo, pues yo quiero evitarle eso a mi hijo. Y lo que voy a hacer es reducir la exposición, limitarlo en la manera de lo posible, pero hoy yo vengo desde un enfoque tecnológico a cuestionar un poquito este enfoque tradicional y médico. Vamos a ver juntos, quiero cuestionar un poquito para que entendamos, porque yo que vengo de un perfil técnico, cuando me dan estas métricas aquí, para mí, yo me quedo insatisfecho.
Esas métricas de que nuestros niños se pasan de media 5 horas de pantalla. A mí no me dice nada. Te pongo un ejemplo. Imagínate que ahora yo te digo, mi hijo ayer comió 3 kilos de comida. Y tú dices, vale, ¿y cuál es el problema? ¿Qué me quieres decir? No entiendo. Claro, pero si luego yo te digo, mi hijo se comió 3 kilos de comida y todo lo que comió fue pues hamburguesas, patatas, Coca-Cola, pizza, tú me vas a decir, uy, ahora sí ya entiendo lo que me quieres decir, que mi hijo se está alimentando muy mal. Pero si te digo que esos 3 kilos de comida fueron brócoli, salmón, patatas al horno, yo qué sé, ese tipo de alimentos, pues ya la perspectiva cambia. La misma estadística inicial es interpretada de dos formas diferentes. ¿A que sí? ¿Vale? Entonces, hoy yo lo que vengo a desafiar justamente es eso. ¿Y qué tal si esa métrica y esas estadísticas que nos venden siempre al inicio son incompletas? ¿Y qué tal si esa métrica de horas de pantalla es tan inútil como el ejemplo que acabo de poner de que mi hijo se come 2 o 3 o 5, da igual, kilos de comida, cuando lo dejo en ese dato superficial? Hoy yo quiero avanzar un poquito en esto y que el ejemplo que acabo de poner, la analogía que acabo de usar ahora mismo para hablar, para comparar el mundo digital con una dieta de alimentos, no me lo he inventado, lo he tomado de un libro que escribió este señor de acá, Michael Rich. Es un libro reciente que tiene 1 año de publicado. Él es pediatra en una universidad muy prestigiosa de los Estados Unidos. Él escribió este libro, The Mediatrician's Guide. Es interesante, el nombre es una palabra, Mediatricians, es una palabra que no existe en inglés, pero es un juego de palabras. Viene de la palabra pediatrician, que significa pediatra en inglés, pero él ha cambiado la P inicial de pediatra, le ha puesto una M, y se forma la palabra media. Media significa, pues, medios, significa, pues, las redes sociales, todo el mundo digital, ¿vale? Entonces, en este libro, este señor, que sí tiene un enfoque médico, ¿vale? Sí tiene un enfoque puramente médico, él describe que, como en el mundo secular, pues hay alimentos que son buenos y que son saludables, y por otra parte hay alimentos que son comida rápida, fast food, que son pues calorías vacías, que no te aportan absolutamente nada. Por otra parte hay alimentos, que sí son saludables, que te ayudan en el desarrollo, en el crecimiento. Y él cierra con la idea de que comer no es malo. ¿A quién se le ocurriría pensar que comer es malo? El problema viene cuando basas tu dieta en comida que no es saludable, en comida vacía, en comida chatarra. Y en todo su libro, él mantiene esa analogía entre comer en el día a día, en la vida secular, y comer en la vida, en el mundo digital. Quiero avanzar un poquito más, justo con este libro, porque él separa 2 secciones, ¿vale? Por una parte, lo que él le llama consumo pasivo, en inglés le llaman lean back, que significa, pues, inclinarse hacia atrás, recostarse hacia atrás para describir la acción. Cuando te sientas a ver la tele, por ejemplo, normalmente te sientas al sofá y empiezas a consumir. Pues esa posición está relacionada con el consumo pasivo de contenido. ¿Y cuál es el problema? Bueno, ¿cómo describiríamos esta categoría? Bueno, es todo el contenido que consumes en el que no hay ningún tipo de interacción. La información fluye en un solo sentido, desde allá hacia ti. No requiere de ti un esfuerzo intelectual, no requiere de ti pensamiento crítico, no requiere de ti tomar decisiones. Simplemente eres un sujeto pasivo que está recibiendo toda esta información. Y por ponerte un ejemplo, este tipo de consumo a los políticos les encanta. ¿Por qué? Piensa, siguiendo la analogía de la comida, que te traen ya un plato hecho, elaborado, con los cubiertos incluidos, postre, bebida incluida, te la ponen en casa, lo único que tienes que hacer es abrir la boca y comer. ¿Verdad que es fácil? ¿Verdad que no requiere mucho esfuerzo? Y da igual si la comida es buena o mala,
ya te la han servido, te la han hecho, te la han dejado lista solo para consumir. Es muy tentador. Y es justamente la forma en la que él describe este tipo de consumo. Hay muchas plataformas que podríamos mencionar. Y aquí pongo un paréntesis porque hay algunas herramientas que pueden moverse en estas áreas, en estas aguas, en función de cómo se usen. Pero, ejemplo, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Netflix, Amazon Prime, muchísimas. Cualquier consumo de medios que hagas en los que estás lean back, recostado hacia atrás, consumiendo, sin interacción, entra en esta categoría, consumo pasivo. Seguimos avanzando. Y luego hay la otra categoría que él le llama uso activo, lean forward en inglés, que es reclinarse hacia adelante. Y básicamente describe la acción cuando tienes que pararte, cuando tienes que ponerte a hacer algo, manos a la obra, pues no puedes estar así. Tienes que salir de esa posición cómoda. Por eso lo llaman el lean back. Y a diferencia de lo anterior, el uso activo es cuando empezamos a usar las plataformas, los medios, el internet, las pantallas, todo el mundo digital, pero ya no solo como un agente pasivo en el que la información fluye en un solo sentido, sino cuando ya empieza a haber interacción, cuando ya empieza a haber educación, cuando empieza a haber creación. Ese tipo de interacción pues entraría aquí en uso activo. Y herramientas, bueno, aquí yo he puesto solo algunas, no voy a entrar mucho en detalle porque más adelante voy a hacer doble clic en específicamente en uso activo. Y bueno, algunas de las herramientas, pues Suno, Scratch, Python, más adelante, como comento, entraré en detalle. Y este tipo de contenido, este tipo de uso, él describe que es nutriente digital, ¿vale? Porque no estás pasivo, porque estás creciendo, porque estás aprendiendo, porque estás innovando, porque estás desarrollando alguna habilidad que antes de hacer la actividad no la tenías, ¿vale? Así que, bueno, seguimos avanzando. El tiempo es oro. ¿Cuántos hemos escuchado esta frase? Muchísimos, no todo el mundo. Y es verdad, el tiempo es oro, y más en el siglo XXI. Pero vengo otra vez a desafiarte. Hay algo que es todavía más valioso que tu tiempo. Piensa un segundo. ¿Qué podría ser? 3 segundos. Hay algo que es mucho más valioso que tu tiempo. ¿Perdona? ¿La salud? Sí, claro. Sí. Pero, vale. O sea, para las plataformas digitales, ¿vale? Para las plataformas digitales hay algo más importante que tu tiempo. Y es tu atención. Tu atención es más importante que tu tiempo. Y tú dirás, bueno, pero atención y tiempo son equivalentes, ¿no? No. Pues ahora mismo puede que haya alguien aquí en este salón que esté aquí, que en consecuencia me esté dando su tiempo, pero tal vez su mente esté en otro sitio y no me está dando su atención. En casa a veces pasa, ¿verdad? Le estás hablando al niño, puede que te esté mirando así, pero le entra por un sitio y le sale por el otro, porque te está dando su tiempo, pero no te está dando su atención. Y esto es muy poderoso. Las empresas tecnológicas, y hablo con propiedad porque me dedico al sector de la tecnología, aprendieron esto hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, e invierten un montón de tiempo, de recursos, de dinero, de ingenieros, para conseguir ya no tu tiempo, sino tu atención. ¿Cómo lo consiguen? Pues hay una cosa que se llama diseño persuasivo, que se basa básicamente en 3 pilares. Y esto es súper importante, súper importante. El primero, algoritmos de recomendación. Hablo también con propiedad porque he trabajado mucho en esta área. Algoritmos de recomendación. Básicamente, ¿alguna vez has pensado o has visto cuando tú estás viendo medios o YouTube, Netflix, lo que sea, o tu hijo, y ya va a terminar el vídeo? No sé si te has dado cuenta que antes que el vídeo termine, segundos antes, pues ya se empieza a cargar el siguiente y no te da ni siquiera tiempo a pensar qué quiero hacer, qué quiero ver, a dónde me voy ahora. No. Antes de que termine el vídeo, y te voy a explicar ahora lo que pasa por debajo en la tecnología, se llama a un algoritmo, a un programa informático que se llama algoritmo de recomendación. Y su única función es coger el perfil del cliente, dígase el perfil del cliente, dónde vive,
qué le gusta, el historial de todo lo que ha visto, otros datos de zona, código postal, bueno, un montón de cosas. ¿Quiénes son tus amigos? Si es una red social. Y el contenido que estás viendo ahora mismo, o el último que has visto. Y a partir de ahí lo que hace es una búsqueda en la base de datos, imagínate en YouTube o en Netflix, de todo el contenido que hay, cuál es el contenido con mayor probabilidad de que matche con tus gustos, con tu perfil en ese momento. En otras palabras, que cuando tú termines de ver el vídeo que tú querías ver, cuando te pongan el otro, tú digas, wow, esto me interesa, o esto era lo que yo estaba buscando aquel día. De eso se encargan estos algoritmos de recomendación. ¿Vale? ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Vale. Y esto lo usan todas las empresas a día de hoy. Estoy hablando aquí del ecosistema de streaming, de las plataformas de vídeo y demás, pero esto se aplica a todo. Tú dirás, bueno, pero qué malos son estos ingenieros que se dedican a mantener a la gente ahí enganchada y tal. No, esto se usa muchísimo. Y hay usos buenos. Esto es como un cuchillo. Si yo te digo, ¿un cuchillo es bueno o es malo? Tú dices, bueno, pues depende. En la mano de un chef estrella Michelin es buenísimo, es excelente el cuchillo, ¿no? Pero si se lo dejas en la mano de un, ¿cómo se dice? Asesino, pues es fatal. Entonces, depende de quién son las manos. La tecnología es igual. Depende de quién son las manos. Y estos algoritmos de recomendación, pues también son muy útiles. Por ejemplo, si te dedicas a leer Kindle, por ejemplo, o cualquier libro online, cuando terminas, es muy útil que te propongan el siguiente libro y no tengas que leerte 10 introducciones de otros libros para ver cuál te podría gustar. El sistema automáticamente te recomienda, te lo lanza y te dice, ya has leído todo esto, pues este seguramente te va a encantar. Eso lo hace un algoritmo de recomendación. Esta semana estamos en Obras en Casa. Yo estaba buscando una válvula para el radiador, que bueno, empieza el frío tal y bueno, tenía que repararlo. Y yo meto los datos, tampoco conozco mucho, pero entro y a la primera opción pincho y me sale y digo, uy, empiezo a ver la descripción, digo, esta no es la medida que yo necesito. Vete a saber dónde la encuentro yo, porque claro, te salen un montón de opciones. Sin embargo, bajas un poquito más abajo, te dice, también te puede interesar. O personas que han comprado este artículo también han comprado este otro. ¿Lo habéis visto? En Amazon, en plataformas. Eso lo hace un sistema de recomendación, un algoritmo de recomendación. Básicamente es una búsqueda en una base de datos inmensa para ver qué es lo que machea con ese perfil que tiene el cliente y con la necesidad que tiene. Algoritmos de recomendación. Las plataformas explotan esto y dedican equipos de ingenieros, muchísimo dinero, para que tú no seas quien elijas el contenido, sino que la plataforma sea quien te elija a ti, quien te dé lo que tú necesitas. Muy bien. Siguiente punto, o siguiente pilar de esta estrategia de diseño persuasivo. Recompensa variable intermitente. Esto ya se sale un poquito del AI, de la inteligencia artificial, y es más bien estrategia de marketing, pero entra dentro del diseño persuasivo y básicamente consiste, a todos nos gustan las recompensas, no solo a los niños, los regalos, los chuches, a todo el mundo le gusta una recompensa, sobre todo cuando no te la esperas. Entonces, intentan trasladar esa idea a las plataformas y es por eso que cuando incluso no estás usando la plataforma o la aplicación que uses de red social o de streaming, pues de repente te llega un aviso, tu amigo fulano de tal, pues ha publicado o ha comentado no sé qué. Y dices, ay, a ver lo que ha hecho mi amigo. Es el gancho para que tú entres a la plataforma y ya cuando tú entres a ver lo que querías, entonces te enlazo con el anterior. ¿Qué te voy a dar ahora? Una vez que entres, te voy a dar lo que tú quieres, ¿vale? Recompensa variable. Aquí, pues bueno, notificaciones. Hay plataformas, por ejemplo, de estas chinas, no sé si la habéis visto, AliExpress y otras similares, que te dicen, pues tienes un juego, ruleta de la suerte, no sé qué, y tú pinchas y obtienes una recompensa, pero es una recompensa al día. Puede ser un descuento, pueden ser un bono de €1, lo que sea. Al otro día tú vas a ir y vas a pinchar. Y al otro día, y esa forma o sea, eso te genera un hábito a la larga y te hace dependiente de la plataforma. Engagement le llaman.
Como último punto del diseño persuasivo, notificaciones push. Esto, básicamente, la plataforma en sí misma te envía una notificación. Lo hemos visto todo. Estás trabajando, estás haciendo algo, ¡ping! Te suena la notificación y a lo mejor no es que ningún amigo tuyo ha escrito nada ni te ha dado like. Es simplemente que te dice, pues llevas una racha de 2 días. Si no quieres perder los privilegios de no sé qué, pues conéctate y tal. ¿Habéis visto? Pues notificaciones push. Muy parecido a lo anterior, es simplemente, como esa persona ya se ha salido de la plataforma y no tengo forma de controlarle con el punto 1 de recomendación, pues con las otras 2, pues voy a intentar traerle de vuelta a la plataforma. ¿Hay alguien aquí que se dedique al mundo de streaming de youtuber o algo de esto? No. ¿Sí? No. Bueno. Por si en el futuro vais a ser youtubers, te dejo un tip, te dejo un truco. Como he comentado antes, para las plataformas, tu atención es mucho más importante que tu tiempo. Podemos hacer un experimento. Si yo hago una publicación de los lugares más bonitos de Arroyo Molinos, boom, lo subo. Y en esa publicación, en la descripción, en el texto, yo empiezo a promocionar otras cosas. Ven, suscríbete a mi curso online de no sé qué, pum. Enlaces fuera de la plataforma, fuera de YouTube. Pues la plataforma, el algoritmo va a penalizarlo. ¿Qué significa penalizarlo? Que cuando la gente empieza a buscar cosas de Arroyo Molinos o de viajes tal, tú no vas a aparecer en la primera posición. ¿Sabes por qué? Porque te estás llevando el asset, el recurso más valioso que tiene la plataforma, que es tu atención. Y si una persona entra a ver tu vídeo y luego tú le dices, pues vete a no sé qué al curso, estás diciendo a la plataforma, estoy usando el vídeo, estoy usando tu plataforma para llevar la atención de la gente a otro sitio. Y el algoritmo dice, no, yo he invertido millones de dólares para traer a la gente a mi plataforma para que de repente tú vengas a llevártelo a otro sitio. Te penaliza. Obviamente no te bloquea el vídeo, pero penalizar en este contexto significa que no va a ser muy visto, no va a tener mucha exposición. Porque la plataforma lo que quiere es que cuando tú termines tu vídeo digas, y si quieres también saber de lugares cerca de Arroyo Molinos, de, yo qué sé, Móstoles, pues pinchen este. Y ese le lleva a otro vídeo de la propia plataforma de YouTube. De esa forma, pues el algoritmo dice, eso sí me gusta, porque mantiene a la gente, la atención de la gente en mi plataforma. Eso es lo que a ellos les interesa. Muy bien, seguimos avanzando. No sé si esto te convence. Yo lo digo desde dentro del mundo tecnológico. Pero si todavía no te queda muy claro, yo te voy a poner un ejemplo que seguramente quedará clarísimo. Este señor, Reed Hastings, ¿alguien le conoce? ¿No? Vale. Este es el fundador y CEO de Netflix, que es la empresa de streaming más grande del mundo. Vamos, cuando te sientas a ver pelis, series, es Netflix, ¿vale? A este señor le preguntaron en una entrevista, ¿cuál es tu mayor competidor? Venga, ¿cuál es tu mayor competidor? Vamos, dejo 10 segundos, a ver a quién se le ocurre algo. O sea, tú imagínate, eres el jefe, el dueño, el administrador de la plataforma de streaming de series, de películas más grandes del mundo. Y alguien te pregunta, ¿quién es tu mayor competidor? ¿Qué tú podrías responder? ¿No? A ver, ¿algún voluntario? ¿No? Puede ser, o sea, la televisión tradicional puede ser mi competidor. A ver, YouTube es un competidor también. Amazon Prime, HBO, Disney Plus, muchos competidores, o sea, todo, ¿el qué? Esa es buena, pero se refería a plataformas digitales. O sea, el móvil ya es el hardware, es el dispositivo. Vale, pero esa es buena. YouTube, sí, alguien lo dijo también. Cualquiera de esas podría entrar en esta respuesta si yo fuese también este señor. Pero ¿sabes lo que respondió este señor? Y esto es público, esto lo podéis ver en internet, es público. Este señor respondió, nuestro mayor competidor es el sueño. Amigo,
Yo necesito que todo el que esté en esta sala entienda esta frase, ¿vale? Explicada desde un punto de vista tecnológico. ¿No? ¿Qué es lo que me pasa a mí? Bueno, nuestro mayor competidor es el sueño. Eso cambia radicalmente la forma en que una empresa, ¿cómo se dice?, enfrenta un problema. ¿Por qué? Y claro, si este señor, que es el jefe, dice esto en público, es porque ya en la cultura de la empresa eso ha permeado hasta abajo. Seguro, ¿vale? ¿Qué implicaciones tiene esto? Si en tu mindset, en tu mentalidad, cultura de empresa, tú tienes que tu competidor es HBO, YouTube, Prime Video, cualquiera de estos, tú vas a ver cómo puedes competir. Pues a lo mejor teniendo más series, pues a lo mejor intentando pelear en precio, vamos a ver, intentando, yo que sé, hacer alianzas con plataformas, es lo esperado, ¿vale? Pero cuando tú defines que tu competidor es el sueño, o sea, tú estás diciendo, todos los otros competidores no me interesan, a mí me da exactamente igual, yo no voy a competir en precio, no me da igual que hayan más series de mejor calidad, porque no es mi target, no es mi objetivo. Mi objetivo es luchar con una barrera natural, que es el sueño. Porque cuando una persona está durmiendo, y todos necesitamos dormir, ¿vale? Todos necesitamos dormir y descansar. Obviamente es tiempo que no está en la plataforma. O sea, la probabilidad de cuando una persona esté durmiendo, enciende el Netflix, ¿cuál es? Es cercana a cero, ¿no? Porque está durmiendo. Sin embargo, como decía antes, eso cambia toda la forma en que los equipos de ingenieros funcionan y trabajan por debajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor, si mi target, si mi competidor es el sueño, entonces cabría la posibilidad de meter una película que no te deje dormir. Porque yo estoy atacando a mi competidor legítimo, ¿no? Si yo meto una película que luego no te deja dormir, que te despierta por la noche, que te desvela, pues ya le he ganado a mi competidor. Y cuando ya estás despierto, pues entonces puedo usar uno de los otros dos, una notificación push, ¿cuál era el segundo que había mencionado? Bueno, cualquiera de las estrategias para traerte de nuevo a la plataforma. Y eso, incluso cuando lo analizas, dices, uy, es que esto debería ser incluso ilegal, que estás peleando con la barrera natural del sueño. O sea, en otras palabras, tú estás tratando de sacar a la gente de la cama, o bien que se vaya más tarde, o que se levante más temprano, o generarles insomnio, o generar... Claro, ahora entiendes cuando tu niño, digo tu niño, pero aplica a los adultos, cuando tu niño de repente le apagas la tele y le dices, ya está, la pantalla, pum, ahora toca pues estudiar, hacer otra cosa, jugar fútbol, lo que sea. ¿Verdad que la mayoría se irrita muchísimo, empiezan a gritar, yo no quiero? Y dices, ¿pero por qué? Si yo no le he dado esa educación, ¿de dónde sale esto? Ahora entiendes que él no está luchando solo, que no tiene que ver con la educación que tú le has dado, tiene que ver con que tu niño de 10 años está luchando contra una empresa que se gasta millones en ingenieros, en ideas, en probar, en centros de datos. O sea, es una lucha asimétrica completamente, totalmente desigual. Un bebé de 10 años o de 15, ponle la edad que quieras. Ahora puedes entender por qué a veces, después de ver una peli, una serie, no consigues conciliar el sueño. Es porque hay muchas de ellas que están trabajando en eso. Y de repente, o te acuestas y de repente te despiertas a las 2 de la mañana, no puedes conciliar el sueño porque hay alguien que está diciendo, vente de nuevo a mi plataforma. Claro, lo que decía, cuando alguien está dormido, la probabilidad de regresar a la plataforma es cero, pero cuando está despierto, por lo menos es diferente de cero, ¿vale? Ya depende de los hábitos de cada cual y demás, pero tengo más probabilidad de que se conecte a mi plataforma estando despierto que estando dormido. Muy bien, seguimos. Sí, hemos entendido todos esto del sueño, ¿vale? Muy bien. Ahora, voy a entrar a la segunda sección y quiero avanzar un poco más rápido. La pregunta es, ya hemos visto al principio el consumo pasivo, el consumo activo, pero ¿cómo podemos hacer esa transición? ¿Cómo podemos pasar de esa comida basura a una comida saludable o, en caso de ser posible, a una cocina gourmet?
ya de alto nivel. ¿Qué sería eso desde el punto de vista digital? Pues bueno, vamos a verlo. Primero, ¿vale? Antes de describirlo, hemos hablado de consumo pasivo, consumo activo, pero en el medio hay matices, ¿vale? Como todo en la vida, no es blanco y negro, hay matices. Y yo, siguiendo la analogía que vengo trayendo desde el inicio, con la comida y la alimentación, pues bueno, he puesto aquí algunos ejemplos. Consumo pasivo, en la analogía, ¿qué podría ser? Pues nutrición cero. La patata frita, el Coca-Cola, todo lo que quieras poner. ¿Qué puede ser? Pues los videos sin fin, el scroll infinito. ¿Lo has visto? La mayoría de las plataformas que es para arriba, y tú dices, pero bueno, no termina. De hecho, en el mundo tecnológico hay un debate legal porque hay muchos ingenieros y equipos que piensan que esto del scroll infinito es cuando haces y no termina, y no termina, y no termina, debería ser prohibido. Hay otras personas que piensan que no, porque viola la libertad de no sé qué, bueno, pero es un tema que se está peleando ahora en tribunales. En conclusión, todo lo que sea efímero, una vez que apagas la pantalla, lo que quedó allí, todo lo que no tiene más implicaciones, no te deja nada en la mente, no, pues esto, comida basura, fast food, ¿vale? Siguiente, y aquí hay he añadido un paso intermedio, consumo interactivo, llamémosle un snack ligero. ¿Qué puede ser? Pues jugar un juego simple, un puzzle, por ejemplo, en internet, en la pantalla, en el que tú vas poniendo, no estás siendo 100% pasivo, porque requiere una interacción, con la plataforma, requiere cierto criterio, razonamiento. Bueno, es un paso intermedio. Siguiente paso intermedio, aprendizaje activo. Ya aquí la persona, el usuario, empieza pues a adquirir conocimiento. Digamos que es ya la comida saludable. ¿Y qué ejemplo podría ser? Herramientas de aprendizaje de idioma. Bueno, está aprendiendo algo. Ver un documental, tomar notas, pues investigar para un trabajo. Bueno, está bien, estás adquiriendo conocimiento. Y ahora, ¿qué sería esa comida gourmet? La creación pura. Por ejemplo, si le dejas a tu niño, pues, crear, editar un vídeo, componer canciones, programar, diseñar. Yo de momento lo dejo aquí, muy alto nivel. Más adelante voy a hacer doble clic en alguno de ellos, que me parece muy interesante. Ahora, si te fijas, yo he evitado en todo momento desde que comencé decir, pues hay que hacer esto, a esta plataforma sí se puede acceder, a esta no, tu hijo tiene que estar antes de los 2 años, no puede estar conectado ni antes de los 5 ni antes de los 10. Yo quiero traerte herramientas para que tú, incluso cuando no estés aquí, ¿vale? Puedas y tengas una situación, digas, vale, tengo que tomar una decisión, ahora, ¿qué hago? Pues quiero darte algunas herramientas, algunas preguntas. Uno, ¿estás resolviendo algún problema o superando algún reto? Esto es para identificar en qué parte del espectro te estás moviendo. Si en el primero, que es consumo pasivo, o en el último, que es comida ya gourmet. ¿Estás resolviendo algún problema o superando algún reto? ¿Estás creando algo que no existía antes de comenzar? Ya esto de creación, hemos dicho que es el estado más alto, ¿vale? Y más adelante voy a entrar un poquito ahí. ¿Estás aprendiendo alguna habilidad nueva o no? Si me enseñaras lo que estás haciendo, ¿serías el protagonista tú o serías simplemente un mero espectador, como un juego de fútbol, que los actores están debajo y estamos simplemente como meros espectadores? Ahora, vamos a ver cómo podemos, como te decía antes, quiero darte algunas herramientas prácticas, que tú te vayas de aquí con algunas cosas que puedas empezar a hacer hoy. Lo importante en todo esto, si lo notas, y lo decía al principio, comer no es malo, el problema es basar tu dieta en comida chatarra, ¿vale? Es más, yo ni siquiera me atrevo a decir que deberíamos eliminar la comida chatarra, ya eso depende de cada cual. Lo que digo, como decía el médico, y como dicen todos los médicos, oye, lo importante es mantener una dieta balanceada. Ya luego, el que quieras consumir solo un tipo o el otro, vale. Pero lo importante es tener una dieta balanceada. En este caso, no depender únicamente de chatarra. Que tu niño, que tu hijo, tú, no puedes ser lean back solamente. No puede. Tenemos que desafiarnos a evitar ese lean back. ¿Puede ocurrir? Sí. Bueno, que un día el niño se coma unas patatas o una hamburguesa. Bueno, puede ser. Pero no puede ser el todo de nuestros niños, ¿verdad? Aquí está, tecnología como aliada. Yo que trabajo en la tecnología y que conozco y hemos visto todos estos peligros, te digo que la buena noticia es que esa misma tecnología la podemos usar, la podemos exprimir
para bien, para sacarle provecho. Como el ejemplo que decía antes del cuchillo, bueno, depende, si lo pones en la mano del chef, es buenísimo, si lo pones en la mano del asesino, pues fatal. Y tengo algunas ideas. Creación de música. Hay plataformas, y aquí ya, como decía, voy a aterrizar a casos concretos que podemos usar todos. Creación de música. Mira, yo me acuerdo, te cuento algo. Cuando yo tendría como unos 10 años, yo tenía una tía que ella le encantaba enseñar a los niños y todos los niños del barrio estaban ahí alrededor de ella siempre, porque siempre tenía una historia que contar y jugar con los niños. Y yo me acuerdo, desde aquel entonces, que ella un día nos estuvo enseñando el sistema solar, los planetas y todo esto. Y claro, era complicado. Y ella, que no era músico ni era nada, se inventó una canción. Una letra con todos los planetas, inventó una canción, ¡pum! Y empezó a cantarla. Y allí todos los niños empezaron a cantar Neptuno, Saturno, tal, tal, tal. A día de hoy yo todavía me acuerdo de esa canción. Y cada vez que tengo que hablar de los planetas, pues me acuerdo de la canción que aprendí cuando tenía 10 años. Te digo más, el año pasado, mi hijo, que está ahora en primero de primaria, pero el año pasado estaban estudiando los planetas del sistema solar, todo esto. Y claro, le costaba muchísimo aprenderlo porque son nombres que no son comunes, no es Alberto, no es Antonio, es pues yo qué sé, Júpiter, yo qué sé, nombres que no son usuales, ¿no? Y yo me acordé de la canción, le dije, te voy a enseñar la canción, venga, vamos, tú no tal. Y se la aprendió y desde ese día, en el cole, donde quiera que le preguntaban, él bajito cantaba la canción, Neptuno, Saturno, iba diciendo los planetas. Porque hay algo mágico en la música. Lo digo con propiedad porque además de ser padre, de trabajar en tecnología, soy músico. Y hay algo mágico. ¿Cómo puede ser que algo que aprendiste cuando tenías 10 años, de repente 20 años después, todavía te acuerdes y seas capaz de transmitirlo? Pues la música tiene eso. Hay una magia que tiene y podemos usarlo. Mira, estas plataformas que tengo aquí, Suno, Udio, te metes en internet, tienen acceso gratuito. Si quieres cosas ya más avanzadas, pues tienes que pagar una suscripción. Pero le puedes decir, contexto, necesito que me hagas una canción sobre el tema de los planetas, por seguir el ejemplo, o de lo que sea. O puedes darle literalmente la letra tú. Quiero que tenga este estilo de música, un pop, un rock alternativo con no sé qué, tal, que sea pegajiza para niños de cierta edad. ¡Pum! Le das un clic, esperas un minutito, ¡boom! Y ya la tienes. Es una herramienta poderosa para los niños cuando les cueste mucho aprender un contenido, y esto aplica a todo, a ciencia, a matemáticas, que le cuesta a mi hijo aprender las razones trigonométricas, que seno, que coseno, las tablas de multiplicar. Pues prueba a ver, se lo pasa a la inteligencia artificial, le dice, créame, o sea, musicalmente es perfecto, afinado, los acordes, con coro, con estribillo, con todo, lo que quieras. Buenísimo. Siguiente, generación de texto, cuentos, historias. Aquí hago un paréntesis, porque esto, depende cómo lo usemos, puede ser consumo pasivo o activo. Yo lo que propongo es usarlo activamente. Herramientas como, esto aquí probablemente todos conozcamos a ChatGPT, que es la más conocida, pero luego hay otras, Gemini, Cloud, Grok, bueno, otras, ¿vale? Que igualmente tienen versiones gratuitas y tienen versiones de pago si quieres cosas más sofisticadas. Pero te propongo un ejemplo, mira este. Si nos reunimos en casa, en la familia, decimos, vale, vamos a hacer un desafío. Imagínate que estamos en Navidad. Queremos hacer una historia de Navidad, un cuento de Navidad a nivel familiar. Vamos a decirle a la inteligencia artificial, ChatGPT, que de hecho le puedes poner en modo voz y él te habla y tú le hablas y es perfecto. Le interrumpes como un humano, le dices repite, es una cosa perfecta. Entonces, le decimos a la inteligencia artificial, queremos hacer un cuento de Navidad, tú comienza a hacer la introducción o el primer párrafo y luego cada un miembro de la familia pues tiene que continuar la historia en función de lo que hayan dicho antes. Ahí estás pasando de un consumo pasivo, porque si le dices, hazme un cuento, pues es consumo pasivo, tú no estás haciendo nada, estás lean back. Pero cuando ya cada miembro de la familia tiene que pensar en lo que los otros han dicho, tiene que crear cómo se alinea lo que yo estoy creando con lo que los otros también, tal, pues es consumo activo y del nivel más alto, que es creación. Eso es un ejemplo, pero lo podemos hacer en ciencia. Le puedo decir a la inteligencia artificial, pues tú ahora imagínate que eres Cleopatra, imagínate que quiero saber de la historia egipcia. Y yo tengo preguntas y necesito que tú me respondas. ¿Por qué se hicieron o en qué año se hicieron las pirámides de Egipto?
ella te va a responder, porque encima cualquiera de estos equipos o algoritmos tiene más cultura general que cualquiera de nosotros. Seguro, pero más que seguro de eso, segurísimo, más que cualquiera que nosotros. Le puedes hablar de cualquier tema. ¿Por qué la altura de las pirámides era esa? ¿O cuál es la altura? Vale, ¿y por qué esa altura y no más, y no menos? ¿Me puedes comentar un poquito de por qué se embalsamaban los faraones? Es que es brutal. Y ahí estás saliendo de lo pasivo al activo porque, bueno, porque estás aprendiendo de historia. Segundo, hay interactividad. Tercero, pues, si quieres llevarlo al terreno de la creación, pues ahora, imagínate que estamos en esa época y vamos a hacer una canción de no sé qué. O no, hazme una imagen, porque encima te generan imágenes de lo que tú le pidas. Crea una imagen, entonces, pues ya está, te creas el cuento, haces las preguntas, encima te creas las imágenes, puedes hacer el audio, tienes la foto completa. Imagínate cuántos sentidos están en acción para que nuestros niños aprendan, para que crezcan y se van a divertir muchísimo, te lo aseguro, porque hay interactividad, es tú a tú, ¿vale? Seguimos avanzando. Práctica de idioma, esto es brutal, pero brutal. No sé si lo has escuchado a ChatGPT, por ejemplo, en modo voz. Para mí, habla español perfecto. Vamos, en una escala de 1 a 100, yo le diría que 98 o 99, ¿vale? Y el que le falta es más bien, a veces, por un poquito de ritmo. Pero suspira, te dice, no te preocupes, vamos otra vez. O sea, una cosa loquísima, pero loquísima. Y claro, dices, ¿cómo yo puedo aprovechar eso? Piensa un segundo, ¿cuánto te cuesta un profesor de inglés que sea nativo, que esté disponible cuando tú quieras, ¿vale? O sea, cuando tú le llames, que esté, que se adapte a tus necesidades. Pues mira, mi hijo está dando esta semana no sé qué en la clase, necesito que le repases eso. ¿Lo puedes conseguir? Sí. ¿Cuánto te cuesta? Te va a costar caro. Primero encontrarlo y caro de pagarlo. Pues simplemente, algo que yo hago, algo que yo hago. Le digo a la inteligencia artificial, en modo voz, le digo, vale, quiero practicar un poco de inglés, ten en cuenta que no soy, ¿cómo se dice? Hablante nativo, ¿vale? No soy hablante nativo, pero quiero practicar un poco este tema. Le va a decir, perfecto. Le digo además, oye, si notas que la pronunciación está mala o la gramática, dímelo, ¿vale? Y lo hace perfecto. No, mira, esta palabra, bueno, normalmente es muy complaciente y te dice, buen intento, pero ten cuidado que esta pronunciación podría ser un poco tal. Pero eso me vale, a mí me vale, ¿sabes? Yo no quiero tampoco que me diga, Marcos, pero eres tonto, te he dicho ya 5 veces que la palabra no se pronuncia así. Yo no quiero tampoco eso, ¿no? Y lo hace perfecto. Le puedes decir, mira, la semana que viene tengo un viaje a Londres, ¿vale? Yo no hablo mucho inglés, pero quiero repasar un poquito antes. Pues imagínate que estamos en el aeropuerto, que yo acabo de llegar y necesito llegar a mi Airbnb. Necesito que actúes como pues la persona que me va a guiar y quiero practicar con acento británico. Ojo, hasta eso le puedes decir. ¡Pum! Y es perfecto, de verdad. Le puedes preguntar lo que sea, es interactivo. ¿Cómo puedo llegar? ¿Qué línea de metro tengo que coger? Lo que tú le digas. O sea, es brutal. Brutal, tenéis que usarlo, poner a vuestros niños, ¿sabes? ¿Qué está dando mi niño en inglés hoy? Los miembros de la familia, pues vamos a reunirnos. Mira, pues vamos a practicar los miembros de la familia. Vamos a crear situaciones en las que tengamos que preguntar. Llegó el chico de Amazon y está preguntando por el hermano. Pum, pum, pum. Son situaciones de la vida real en las que no estás siendo consumidor pasivo, estás habiendo interacción, estás aprendiendo y estás ganando una habilidad. Es brutal, ¿verdad? Seguimos. Programación y lógica. Esto ya es un poquito más complicado, pero la buena noticia es que a día de hoy también hay plataformas, estas dos, por ejemplo, Scratch, Encoder. De hecho, la primera, Scratch, tiene una versión específicamente para niños pequeños, le llaman Scratch Junior, y luego Scratch es una plataforma que se encarga de enseñar a programar, pero más bien, y te lo va a decir cualquier programador, lo importante no es que aprendas un lenguaje, lo importante es desarrollar en el adolescente, en el niño, esa lógica, cómo enfrento un problema, cómo lo modelo, cómo pensar, porque no es solo solucionar el problema, es solucionar ese caso y todos los casos alrededor de ese. Eso requiere un pensamiento y esta plataforma te ayuda. Imagínate, repito, voy con ejemplos prácticos del día a día. Imagínate que tu niño, pongámosle 12 años, empieza a usar esta herramienta de Scratch y no vamos a ponerle a hacer algo aburrido,
bueno, tú haces un programa. No, vamos a hacer algo un poquito más divertido para ellos. Vale, pues en la plataforma hay como cursos, diferentes cursos, caminos. Vamos a hacer un videojuego, ¿vale? Vamos a hacer un videojuego, él le va a encantar y va a aprender pues un poco de lógica de programación. ¿Quieres que tu niño sienta más satisfacción que cuando ese videojuego, aunque sea sencillo, cuando él lo termine, que pueda luego compartírselo a un amigo de su clase y luchar? No, pues yo he conseguido 500 puntos. No, pero yo tengo 1000. O sea, y aquel videojuego de repente se empieza a propagar. ¿Te imaginas la satisfacción que le genera al niño? Y no solo eso, que él va a querer regresar en ese loop de, no, ahora yo quiero crear otra cosa que va a ser desafiante, que va a ser buenísima. No lo sabemos, no lo sabemos. Venga, otro ejemplo, y con este último ejemplo creo que termino. A ver, creación multimedia. Bueno, a ver, un segundito. Vale, creación multimedia. Bueno, tenemos herramientas como el DaVinci Resolve, Canva, CapCut, GarageBand. Todas estas son, por ir un poquito más rápido, para creación o bien de música, de imágenes, de vídeos, para ediciones, ya sea en el formato tradicional, en que tienes que seleccionar el filtro, la máscara, no sé qué, o con inteligencia artificial. Le dice, coge esta imagen, en esta foto de aquí, elimíname esa chica que está, porque no quiero que esté, ¡pum! Son herramientas, ¿vale? Depende en las manos que las pongas. Como ves, el mismo dispositivo se puede usar para tener consecuencias malas, consecuencias buenas. Depende de quién son las manos. La tecnología es simplemente, piénsalo como un amplificador, ¿vale? Si lo usas mal, pues vas a amplificar las consecuencias negativas. Si lo usas con responsabilidad, con conciencia de todo esto, igual lo que puede hacer es potenciar y amplificar esa creatividad de tus niños, ese pensamiento crítico, el buscar cómo abordar un problema del cual nunca he visto antes y tengo que resolverlo. Ese tipo de cosas no se ganan porque alguien te la enseñe, lleva práctica, y si lo exponemos cuanto antes, pues mucho mejor, ¿vale? Entonces, durante la charla hemos ido transicionando, ¿vale? Partiendo de un enfoque médico, y luego hemos visto, pues, cuál es el incentivo para las compañías tecnológicas para hacer todas esas telarañas de algoritmos, qué es lo que persiguen, porque al final es dinero. Una empresa está hecha para hacer dinero, si no fuese una ONG, ¿verdad? Una empresa está hecha para hacer dinero. Pero claro, para conseguir dinero, pues tienen que hacer a veces cosas, bueno, como las que hemos comentado. Por último, quiero terminar con una reflexión. Y sé que es duro, porque el primer impulso que tenemos cuando vemos a nuestros niños enfrente de una pantalla, de un iPad, de una tele, genera cierta irritación. Bueno, enseguida queremos ir a quitarlo y pensar, porque es lo que nos han bombardeado todo el rato, lo que decía al inicio. Si en todas partes nos venden que la exposición es mala porque genera tal daño médico, pues vamos a evitárselo. Nadie quiere hacerle daño a un niño. Pero en ese afán por protegerlos, igualmente podríamos estar cometiendo un error todavía mayor, que exponerles. Y piensen esto, porque esto que te voy a decir ahora, en ningún medio de los que revisé vi esta reflexión. Hay algo más peligroso que exponerlos libremente al internet, y es dejarlos desarmados. Y voy a explicar esto. ¿Qué significa esto? Muchas veces pensamos, no, yo quiero educar a mi hijo como los tiempos de antes, como mi padre, como los tiempos de mi abuelo, que la educación era buena, es así. Pero piensa un segundo, en ese afán debemos entender que el mundo de hoy no es el mundo de tu padre, ni es el mundo de tu abuelo. El mundo ha cambiado, que va dando vueltas constantemente. Y como padres, probablemente la mayoría de los que estemos, o seamos padres, o tengamos un primo, un sobrino, algún niño en casa o cerca, como padres, no solo debemos ser responsables con lo que le ocurre a mi niño hoy, porque todos nosotros, cuando estamos pensando en las horas que pasas en el tablet, tal, lo que estamos pensando realmente es en el hoy, protegerlo en el hoy.
Pero piensa un segundo, y dentro de 10 años, 15 años, ese niño se va a tener que enfrentar a un mercado laboral. Y es muy triste, a algunos tal vez les haya pasado, de los que estén aquí, que cuando llegue el momento ese y tenga que tomar una decisión, diga, yo no puedo estudiar ni dedicarme ni a esto, ni a esto, ni a esto, ni a esto, porque no tengo las herramientas. Yo no sé de ordenadores, porque yo no sé de inteligencia artificial, porque yo no sé de nada de esto. Sería muy doloroso, ¿verdad? En cambio, nosotros nos hemos propuesto a nuestro niño hoy y a lo largo de su crecimiento darle todas las herramientas posibles. No es yo empujarle desde pequeño a lo que yo quiero que él estudie o que trabaje. No, yo lo que quiero es que cuando él llegue al momento en el que tenga que decidir, al bachillerato o lo que sea, a decidir a qué me voy a dedicar, qué quiero ser, que no sea porque no, yo no tengo esta herramienta, yo no tengo esta capacidad. Tú vas a llegar sabiendo inglés, tú vas a llegar sabiendo inteligencia artificial, tú vas a llegar manejando un ordenador, para cuando te toque ese momento, tú digas, vale, voy a elegir lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, a lo que siento que he sido llamado, ¿vale? Y repito, a lo mejor alguno de nosotros te has visto en esa situación en el que te has postulado a un puesto de trabajo, o a lo mejor ni siquiera has llegado a postularte porque dices, es que me piden no sé qué nivel de ordenadores o de saber manejar no sé qué herramienta y yo no tengo eso. Claro, tranquilo. También es cierto que cuando tú tenías 10 años, la tecnología no iba como va ahora. Pero ahora nosotros como padres adultos tenemos que visualizar a 10, 15 años vista y no podemos, como decía antes, dejarles desarmados. Es nuestra responsabilidad que cuando llegue ese momento él decida lo que él quiere y no descartar cosas porque no tiene las herramientas. Es nuestra responsabilidad como padre. Tú imagínate un carpintero que le quitas el martillo. O digámoslo de otro modo, si tú pudieras viajar en el futuro y le dices y ves que tu hijo tiene unas destrezas maravillosas para ser carpintero y luego regresas a día de hoy, ¿le quitarías, no sé, los juguetes de martillos, de serruchos, de estas cosas? ¿Se lo quitarías? Seguro que no. Pues imagínate que viajas nuevamente al futuro y a lo mejor ves que es un chef muy reconocido, muy bueno, y regresas al día de hoy. ¿Le impedirías entrar a la cocina? Seguro que no. Pues podríamos estar haciendo algo parecido cuando actuamos con la tecnología y las pantallas de esa forma tan radical. No quiero exposición a ninguna tecnología, ni a las redes, ni a nada. Igual le estaríamos quitando una herramienta valiosa y poderosa para su futuro, ya no para hoy, para su futuro. ¿Sí? ¿Sí? Estamos alineados en esa reflexión. Nuestro rol, ¿vale? Como padres, no es solo protegerles, es equiparles, es darle las herramientas para que el día de mañana ellos puedan volar libremente. Y con esto termino. Hace un tiempo conocí a una persona muy cercana y bueno, esta persona por las circunstancias de la vida, desde que era pequeñito, tuvo exposición a un ordenador, porque en casa alguien pudo comprar el ordenador, hablo de ya 20 años atrás. Y claro, en ese momento en casa nadie sabía bien ni para qué se usaba. Claro. Como mucho, alguien, el que más sabía en casa de ordenadores, lo que solía hacer era entrar, pum, poner una música para que todo el mundo escuchase. Eso el que más sabía de ordenadores. Sin embargo, esta persona cuando era pequeña le despertaba mucha curiosidad. Pasaba horas de pantalla, de esas que te dicen que las minimices. Pasaba horas de pantalla. En aquel momento el internet era mínimo, que no le daba ni para entrar a las redes sociales, mucho menos para ver Netflix, pero por lo menos podía descargarse un libro, un PDF, bueno, y él empleaba su tiempo, pues eso, estudiando, leyendo, era lo que podía hacer. De vez en cuando, pues algo que podría hacer. Ese niño siguió con su curiosidad, siguió avanzando, siguió aprendiendo. ¿Sabes qué? Cuando llegó a la universidad, estudió pues algo de tecnología, ingeniería informática. ¿Sabes qué pasó? Cuando llegó su primer año de la universidad, se lo pasó, fue un paseo prácticamente, porque ya se sabía el 80% de las materias que estaban dando de programación. Se lo había estudiado mucho antes, como un hobby, se entretenía, era su pasión.
Y ya luego, pues la carrera, a medida que entraba, se le fue siendo más apasionante, más apasionante, más apasionante. Bueno, aquel chico a día de hoy, pues trabaja pues, de eso, de la tecnología, programador, tiene una familia maravillosa. Pero piensa un segundo, si a ese niño, 20 años atrás, le hubiésemos cortado las pantallas, como nos dicen los medios, es peligroso la exposición porque tal, tal. Ojo, que no estoy hablando de dejar sin regulación, no. Control, responsabilidad, ¿vale? Pero sin quitarle la herramienta. ¿Qué hubiese pasado? Igual estaríamos matando el sueño de alguien, la destreza de ese niño a X años vista, simplemente por un dato que hemos visto, que no hemos profundizado, que no lo tenemos concientizado, y como todo el mundo dice que hay que minimizarlo, pues allá vamos. Da igual lo que en 10 años, pues ya veremos qué pasará, pero a día de hoy, pues lo quitamos. Pues ese chico hoy está frente a vosotros, dando una charla sobre cómo aplicar tecnología y cómo educar a los niños en la tecnología. Recordemos, y ya esta frase cierro, no le quitemos a nuestros niños el martillo, ayudémosle a construir juntos un mundo mejor. Muchísimas gracias. Hay un espacio, creo, de preguntas ahora. Muy bien, creo que hoy en todo este fogueo tecnológico que se ha motivando hacia este cambio, íbamos procesando. La motivación que nos ha hecho Marcos es bien interesante y es, por esto que se está considerando un monstruo, lo aprendemos a manejar para que amigablemente a futuro traiga un beneficio a nuestros hijos y a estas generaciones. O a lo mejor nos vamos a quedar no en modo on, sino en modo out. Sí. De acuerdo. Interesante, porque lo que nos has dicho hoy en estos manejos de algoritmos, de toda esta persuasión que hay, de pronto nos lleva a pensar que, o a reflexionar qué tan preparados estamos. Entonces tienen esa sensación, que tanto no sé de esto. Y vamos a abrir un tiempo de preguntas, porque el enfoque que queríamos alientarle a todo esto es que estamos haciendo con nuestros hijos. Solamente a lo mejor generando límites y restricciones, porque no sabemos más cómo hacerlo, porque de pronto no somos un buen ejemplo tampoco en el manejo de la tecnología, solo porque los ven en un móvil todo el tiempo, pero no saben de pronto qué tan creativos estamos siendo con la motivación que nos estabas induciendo. Elaboremos preguntas. Digamos, este buen ejemplo de ponernos no en modo pasivo, sino también en creatividad. ¿Qué pregunta quisieras hacerle a Marcos o compartir algo Sí. que nos lleve a este punto central de qué vamos a hacer con una cosita que se cae? ¿Qué vamos a hacer con estos pequeños o con estos jóvenes que necesitan ser direccionados de una manera mucho más consciente y resaltando las bondades de lo digital o de la tecnología? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Y vamos a pasarles el micrófono. Tú coges este otro micrófono para que contestes y yo Sí. voy a... No tiene sonido esto, ¿eh? ¿Sí? Yo voy a llevar el micrófono. Esto no va. Hola, buenas. Sí. Bueno, un poco preguntar cómo se te ocurre una buena idea para salir un poco de lo que la pubertad que empieza ahora a los niños, o empieza la edad complicada, ya tienen que darse independencia. Cómo sacar desde toda la tecnología que grandes sonidos, tipo rondas, videojuegos, sí son en modo activo algunas veces, pero también son tan metidos que luego lo llevan a plataformas como YouTube, por ejemplo, y están en modo pasivo porque ellos quieren ir en como en esa moda que tienen en el colegio, en el instituto de cómo los llevas tú a ese lado, sin que pierdan esos lazos con los compañeros, sin que salgan de la moda, pero hablar un poco más activo para que no sea solo ver. Sí. O sea, cómo todas esas herramientas para transportarlos un poco y estar un poco en el medio. Sí, gracias por la pregunta. Es muy interesante y es un desafío, ¿vale? Porque cada niño es diferente. Tú quieres aplicar alguna de estas estrategias
con un niño y te va a funcionar de una forma, con otro te va a funcionar de otra, y tienes que ver cómo, o sea, teniendo el principio general de dónde quieres llegar, tienes que ir viendo cómo hacerlo. Pero bueno, primero, los niños suelen hacer lo que conocen, ¿vale? Está clarísimo. Puede ser, partiendo de ahí, que ellos, claro, de hecho, probablemente muchos de los que estamos aquí hoy, pues no conocíamos todo esto, que es consumo pasivo, que si activo, que si este es malo, que si aquel es bueno, que si tal. Oye, primero, pues intentar explicarles, hacerles ver en la práctica que existe algo más allá que sentarse a YouTube y que me den la comida en la boca. Hay otras cosas. Obviamente también depende de nosotros como padres hacerles ver ese nuevo mundo que se abre. Pues venga, ya no te voy a dejar, mira esta aplicación de inteligencia artificial, a ver qué puedes sacar, a ver si te interesa. No, no, no. Vale, primero yo me voy a formar, voy a ver cómo se lo voy a preparar también para que esté listo para consumir, cómo hacérselo divertido, cómo hacerlo tal, y que no sea random. Hay que, o sea, pensar, vale, pues mira, yo voy a definir unas 2, 3, 4 estrategias de ejemplos de estos para ver cómo le puede llamar la atención o por lo menos que explore el entrar. Es como el comer. A ningún niño, en principio, por defecto quiere comer lechugas o tomates, pero cada padre tiene que ir viendo, también depende de la edad, del hábito, pues ya, pues vale, pues vamos a comer todos juntos. Para que me veas a mí también comiendo ensalada. Que no funciona, vale, pues tengo que seguir pensando, pues el niño del cole que sí come lechugas o ensalada, pues vamos todos a ir al parque y a la hora de comida vamos a comer todos, pero quiero que él esté ahí, porque igual, el patrón del niño de su clase es mucho más potente que ver a su papá comiendo verduras. Y lo digo porque nos ha pasado con nuestro niño. En casa comemos verdura, pues nada, pero enseguida, en cuanto tienen que comer en el comedor o en otro sitio tal, y hay algún niño cercano tal, que come eso, es como, pues ahora yo quiero comer también. No lo puedo explicar, pero los niños funcionan así, ¿no? O sea, hay que ir pensando cómo puedo introducírselo. Y el efecto luego puede ser el contrario, ¿sabes? El efecto puede ser una vez que ya le esté metido, que le apasione, que le interese, pues que él lo empiece a compartir con otros niños también de la escuela, ¿vale? Claro, claro, efectivamente. Sí. Hola, yo quería, bueno, no preguntar concretamente, sino transmitir una reflexión. Yo soy maestra y soy madre, tengo un niño de 3 años, y todo esto que estabas diciendo al comienzo, pues de la restricción de la tecnología y demás, y de que muchos médicos y sobre todo también muchos maestros estamos como poniendo un poco el foco en el que se atrase este proceso de la tecnología. También es por una cosa que tú has dicho antes de que es valioso el tiempo, pero también es valioso la atención. Yo me estoy dando cuenta en las aulas, yo soy maestra de primaria, que muchos niños no tienen atención analógica. O sea, sí son capaces de ver un vídeo en 10 minutos embobados, pero en cambio en una clase normal, analógica, no son capaces de mantener la atención. Yo con mi hijo de 3 años no he visto pantallas todavía, y en cambio, tú estabas hablando de Scratch. Una manera de llevar Scratch al analógico son los bloques, es la construcción con imanes. Sí, muy bueno. Entonces, yo creo que en este inicio responsable por parte de los adultos no es tanto aquí tienes el dispositivo de la tecnología y vamos a investigar, sino darle primero de forma analógica esas ganas de aprender, esas ganas de resolver problemas, de enfrentarse a problemas realmente. Y cuando luego esté preparado, que no es con 5, ni 7, ni 10 años, coger y decirle, pues mira, esta tecnología, todo esto que tú ya sabes con el bagaje analógico, te lo facilita y vamos a trabajarlo juntos. Entonces, sí que creo que le estaríamos dando desde un principio una alimentación saludable y no primero te lleno de comida basura, y luego te digo que puedes usar también la parte saludable. O sea, que yo creo que más que en reducir el consumo, lo que los educadores o maestros o médicos estamos diciendo es que esa exposición a inicios tan tempranos no les podemos pedir que creen una canción, o sea, primero tienen que crearla ellos y luego ya aprender a usar la tecnología para eso. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por la intervención. De hecho, voy a aprovechar aquí, porque no sé si alguien tiene una pregunta, pero es una pregunta
súper frecuente en esta temática y va conectado con lo que decías es, vale, ¿a qué edad debo yo darle la pantalla a mi hijo? ¿O a qué edad debo permitirle una red social o tal? Ese perfil de preguntas, ¿no? Y claro, hay respuestas para todo, ¿no? Está el típico que te dice, pues hasta los 2 años no se puede tal, hasta los 12 no sé cuánto tal. Bueno, cada cual tendrá su criterio. Yo lo que vengo a decirte, a partir de lo que hemos visto hoy, es, piensa en la analogía. Comida basura, comida que te aporta nutrientes. Piensa un segundo. Una hamburguesa con patatas y Coca-Cola. ¿Le darías eso a un niño de 6 meses para comer? ¿De 1 año? ¿De 2 años? ¿De 3? Ya aquí depende ya de cada familia. Pero piensa, y eso, o sea, no vengo a decirte, a partir de esta edad, tal. Yo estoy de acuerdo que hay que posponerlo, obviamente en edades tempranas, todo lo que se pueda. Hay un punto en el que no vas a poder evitarlo, ¿vale? Y eso ya depende de la familia, del contexto, de los niños, de la escuela. Eso estoy completamente de acuerdo. Pero piensa, ¿qué es lo que le quiero dar? ¿Vale? ¿Es comida chatarra? ¿Se lo daría a mi niño de esa edad? ¿Sí o no? Pues ya cada cual que determine, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una analogía que nos puede ayudar a responder la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, más o menos has hecho pequeñas respuestas. Pero te queda la duda de este tiempo que estás dedicando aquí, que realmente es importante porque se le puede generar creatividad, ¿no? Deja de lado otros tiempos que están bien en el juego normal con otras personas, con los niños, o no sé, se les quita un poco el interés de hacer otras actividades. Y luego me preocupa el hecho de que los padres no todos están preparados para orientar qué es lo que pueden hacer nuestros hijos, que les levante esa creatividad, esa comida sana. Porque no todos los padres tienen ese conocimiento. Uy, ¿se está escuchando el micrófono? Creo que se ha ido. Mira a ver si tiene un botón o algo. ¿No? Bueno, a ver, me acerco un poquito. Ah, vale. Hay plataformas Sí. que ayudan a los padres a identificar cuáles son donde se pueden los niños meter para que les mejoren esa calidad de creativa, porque realmente es un mundo especial, ¿no? Que el niño puede despertar ahí, pero se conté para que los padres sepan qué es lo que tienen que hacer y el juego, que es el juego libre con otros niños, otro tipo de actividades, Claro. que no solamente sean ordenadores. Sí, muy bien, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, claro, es completamente válido. Al inicio comencé poniendo el disclaimer que solo iba a ser una interpretación desde el punto de vista tecnológico de este tema, pero que hay muchas áreas a cubrir, ¿vale? Obviamente, pues eso, yo he hablado de la parte tecnológica, pero voy a usar una de las ideas que utilicé, y es, el problema no es comer, el problema es basar tu dieta en comida chatarra. O sea, yo en ningún caso vengo a decir que esto sea el todo de los niños. No, yo sé que el niño necesita juegos de correr. El niño necesita pues interacción, hablar con su padre, contarle historias, desarrollar su vocabulario, pintar, lo que decía ella, pues crear una canción en papel o un dibujo, hacer una investigación, yo qué sé, esas cosas son necesarias sí o sí, ¿vale? Pero comentaba al inicio, he intentado bordear toda la parte no tecnológica, ¿vale? Porque no soy especialista en el tema de, pues si un niño no está expuesto a la sociedad 1 hora al día, le afecta en el habla. No, o sea, no digo que no es válido, digo que no quiero hablar desde un punto de vista profesional que no domino, que no lo tengo, pero es completamente válido. Los niños necesitan juego, necesitan aire libre, y a los padres, un momentito, a los padres decías, bueno, es un desafío para todos. Imagínate que a tu hijo lo apuntas a clases de inglés. Tu hijo va a llegar después de 2 meses preguntándote cosas, como nos pasa en casa, que mamá le dice, mira esta palabra que te has aprendido. Y dice, mamá, espera, que no se pronuncia así, se pronuncia... Claro, y ahí a papá dice, uy, espera, me toca aprender algo a mí también. Claro, la clase es para el niño, pero me toca formarme a mí, no te queda otra, ¿no?
pues en la tecnología esto también demanda un sacrificio de los padres, me toca enterarme por lo menos de qué va esto, voy a investigar, a preguntarle al compañero de trabajo que sí está más familiarizado con la tecnología para que me entere un poco de este tema, pero definitivamente es un